Buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 20 de enero, año 2019. Muchísimas gracias por su compañía, a los que están aquí y a los que están fuera del territorio dominicano. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, compañera. Como siempre, agradecido, contento de compartir esta propuesta con usted. Así es. Y llegar a los amigos de Propuesta Final, los amigos de Telefuturo, Canal 23 y Buenavisión, Canal 51 para la comunidad dominicana, la comunidad hispana en su conjunto. Bueno, pero los dominicanos en especial. Y para nuestros amigos de Europa a través de telefuturo.com.do. Ya se resolvió lo de telefuturo.com.do, la gente puede vernos como siempre en toda parte del mundo. No estoy segura, no estoy segura. Sí, todo el equipo de producción hizo ingentes esfuerzos trabajó en eso. Para lograr. Mire, estamos en un fin de semana largo, mañana es día de Nuestra Señora de la Altagracia. Sí. Sí, de la Virgen de la Altagracia. Día de ¿Usted tiene alguna fiesta, nacional, algún prié, alguna promesa que cumplir mañana? Usted en lo personal. Tengo una. Lo primero que debe ser es creyente. Lo primero, bueno, yo creo en Dios. En Dios. Sí. ¿Y en la Virgen usted no cree? Sí, también, como madre de él, sí. Claro. Todos los católicos creemos en la Virgen de la Altagracia. Porque usted sigue siendo católica. Sí, es una advocación de la Virgen María. Y lo profesa. Sí, sí. Y lo practica. También. ¿Usted participa de qué entonces, mañana? Bueno, mañana la mayoría de los dominicanos van a Higüey, van a la Basílica, a, qué sé yo, a dar gracias. Sí, actitud de devoción. Actitud de devoción, sí, a hacer peticiones. Todo eso, parte de nuestra... Y a cumplir con la promesa. Y a cumplir con la promesa, si algunos van. Yo tengo una que hice hace mucho, pero no he ido a cumplirla. Ah, bueno. Sí. O sea, ya usted sabe el por qué le pasan algunas cosas. Tengo eso pendiente. Las promesas se cumplen. Las promesas se cumplen. Sí. Okay. Aunque normalmente la gente pide cuando está en situación de dificultad y luego en la bonanza no acude. Se olvida, sí. Sí. Así es. Es verdad. Entonces va, aprovecha y cumpla. Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Aprovecha y cumpla. Sí, así es. Yo voy a Las Matas mañana. Ok, muy bien. A cumplir. Ok. A una fiesta. ¿Pero te va a cumplir o va a una fiesta? No, porque es una actitud ahí mismo se resuelve tipo fiesta en todo el país que se celebra. Entonces cuénteme usted cómo le fue esta semana. No, todo bien en la semana, bastante, el año ha ido intenso con el tema de la delincuencia, con el tema de la criminalidad. Pienso que tenemos a nivel general un estado de incertidumbre, como de inquietud con el tema de la delincuencia. O sea, que usted no puede estar tranquilo, parado en un semáforo, esperando el cambio de luz, porque se le va a parar una persona al lado, hacerle señas con una pistola, que le pase su reloj, o el anillo que usted tenga puesto, o el celular. Eso es un estado de intranquilidad, que una persona no pueda salir tranquila de su trabajo a cualquier hora del día, como el hermano del arzobispo de Santiago, de los Caballeros, que fue asesinado esta semana cuando salía de su trabajo, más de 25 años trabajando en un almacén en Santiago, en Licey, y que haya sido asesinado porque intentaron quitarle su motocicleta. Eso es de espanto. Sí. Que en Las Matas de Farfán, una señora de 81, 82 años, la señora África, una señora reconocida, dedicada a su comunidad, a sus 11 hijos, sí. Una señora que lo que ha hecho es trabajar su vida entera, vaya a un ciudadano ilegal, haitiano, que acababa de salir de la cárcel, por igual hecho de violencia, que vaya a asesinarla para quitarle unos pocos pesos, o sea, estrangularla y arrastrarla en su casa para llevarse 2 o 3 pesos que tenía allí. Eso es un estado de intranquilidad, que usted en su casa, que aún estando dentro de su casa, usted está en riesgo de perder la vida. Todo eso, el tema de Baní con el asesinato del coronel, los muertos encontrados en La Romana asesinados, estos últimos vinculados con el tema del narcotráfico en la República Dominicana, son temas que intranquilizan.
Entonces, ¿cuál es el factor común en todo esto? Es que nosotros no tenemos un plan de seguridad nacional. Eso aquí no existe. Aquí existen comisiones temporales o existen reacciones temporales ante situaciones que pasan, pero un plan como tal nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra república y la tranquilidad de nuestro territorio. O sea, no es posible que nosotros ya estemos identificando aquí en el país provincias donde el tráfico de drogas haya arropado a esas provincias, como la provincia Peravia, por su ubicación con el tema del mar, por donde han llegado embarcaciones con narcotráfico, el tema de Santiago, el tema de La Romana y San Francisco de Macorís. Son provincias donde el narcotráfico tiene alterada la comunidad. O sea, menciono esos como puntos un poco más delicados, pero en cualquier barrio de aquí puede haber cualquier microtraficante de estupefacientes. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un plan nacional de seguridad, no planes de reacción, de traslados de oficiales o superiores que puedan estar involucrados con el narcotráfico. Entonces, lo que te hace la autoridad es que te mueve a esa persona, o sea, te la mueve de una provincia para otra. Entonces, usted está trasladando el problema, con eso usted no está resolviendo absolutamente nada. Nosotros tenemos, cuando digo que tenemos que cuidar nuestro país, nosotros tenemos que proteger nuestro turismo, del cual tenemos una buena rentabilidad, y es un objetivo principal, por ejemplo, de este gobierno del presidente Danilo Medina. Con el tema de seguridad, pienso que este gobierno ha fracasado totalmente. No es un punto de referencia positivo del gobierno. Puede tener otros 99 buenos y excelentes, como lo valora la población, pero en materia de seguridad ha sido un fracaso realmente. Protejamos nuestro turismo. No creo que estemos cerca de Medellín de los años 90, o sea, de lo que pasaba en Colombia a principios de los años 90 con el tema del narcotráfico. En Medellín se hizo un trabajo integral con la seguridad, con la ciudadanía, con la autoridad, con las organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno directamente, pero metido en los barrios, todos, tratando de buscarle una solución a lo que fue esa desgracia del narcotráfico en principios de los años 90 en Colombia. Y ni voy a mencionar lo que está pasando actualmente, aunque todavía sigue siendo uno de los principales referentes de los 5 países de la región que más los turistas buscan para visitar, como es México, pero el tema del narcotráfico está llevando a México a que los turistas huyan y a que usted busque otra referencia como la República Dominicana, porque todavía somos una referencia para el turismo en cuanto a tranquilidad y a paz. Todavía. Entonces todo eso no lo podemos nosotros perder. Necesitamos de la integración de todos, no solo del gobierno central, que es el principal, el que debe diseñar la estrategia, pero todos debemos aportar. Así es. Ha preocupado los temas que le hemos venido dando seguimiento a propósito del caso de Baní, que usted citaba, las informaciones que han salido de ahí para preocupación de cómo opera la autoridad, de cómo opera la Policía Nacional, de los datos que han salido de la investigación. Yo decía en la semana que la policía, esa comisión de generales, no iba a decir nada, ni va a decir nada que perjudique a la institución. La institución siempre va a hacer el mayor de los esfuerzos para mantener la armonía. Históricamente se ha dicho de las cosas que se hacen en enero, empezando enero, febrero, para sacar al director, al jefe, hoy director de la Policía Nacional del puesto. Pero eso por ley, eso son 2 años. No, pero no solo eso, sino que tú tienes una realidad de la criminalidad, de la violencia generalizada, del crimen organizado en el país. Entonces serán de los temas que seguirán preocupando a la nación. El desempleo y la delincuencia, la inseguridad ciudadana o la seguridad ciudadana son los temas que preocupan a este país. En todas las encuestas, todas las mediciones que se hacen, es el tema que preocupa a este país y usted se pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo las instituciones rectoras de garantizar la seguridad a cada uno de nosotros? Óigame, ya uno no anda en paz cuando uno sale a la calle. De noche la gente con el temor. Hablaba en la semana con un amigo y me decía, bueno, yo me levantaba a diario a las 5 de la mañana a caminar, a hacer ejercicio, pero ahora a las 5 está oscuro, está por la época del año, no puedo convertirme en carnada.
Pero bueno, serán de esos temas que seguirán preocupando a la población en sentido general, y vamos a ver qué día, para qué fecha, en qué año, en qué cuatrienio vamos a tener una señal real de garantía de seguridad para los ciudadanos de la República Dominicana. Tenemos que ir a la pausa. Mientras todo esto ocurre, el curso político continúa, las manifestaciones de los aspirantes por su lado, los principales actores. El expresidente Leonel Fernández, por ejemplo, en la semana recibió un respaldo importante por parte del expresidente del Tribunal Superior Electoral, don Mariano Rodríguez, el profesor catedrático. Le imprime un sello de calidad al equipo, a la estructura que apoya al expresidente Leonel Fernández, y así fue recibido con regocijo por parte del presidente Leonel en la semana cuando Mariano anunciaba su apoyo. Y es que por su experiencia ante la Junta Central Electoral, ante el tribunal, en la academia, representa un lujo para cualquier aspirante, junto al magistrado Roberto Rosario Márquez, que también se encuentra jugando un papel fundamental en esa campaña, en esa estructura del presidente Fernández. Hay una experiencia entonces acumulada en el área de lo electoral y lo político y de lo legal también, inclúyale ahí lo migratorio, que le ha ido muy bien y que le va muy bien entonces al expresidente Leonel Fernández, que sigue desarrollando su campaña con toda normalidad en una etapa que todavía no se ha abierto, la pre-campaña de cara al proceso del 6 de octubre, del domingo 1 de octubre de este año 2019, del proceso de las primarias, pero que se sabe lo que está pasando. Los otros candidatos aspirantes, no candidatos todavía, del propio PLD, un tanto frenado porque dependen de la estructura de Danilo, que debe hablar en lo adelante según ha prometido en marzo, y que se han generado ciertas expectativas en torno a lo que diría, pero la realidad, Leonel sigue avanzando, sigue creciendo, y con esa realidad tendrá entonces que verse su propia organización para presentarlo, si así decide, al electorado. Para hablar de este y otros temas interesantes tenemos una entrevista esta noche que promete. Giovanni Pérez Corsino, politóloga, nos ayuda a discernir acerca de este tema y otros interesantes que se viven en el ambiente político aquí en la República Dominicana. Así es, hacemos la pausa y regresamos. Es bueno que se sepa. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, considera que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández han debido pedir perdón al pueblo al fallarle en no desarrollar una lucha efectiva en contra del narcotráfico y la delincuencia. Afirma que ambos jefes de gobierno del PLD reaccionan de manera evasiva e insustancial ante los últimos grandes escándalos sobre el narcotráfico y la escalada delincuencial que afecta al país. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Peravia, Rosaura Lorenzo Garavito, suspendió sin fecha específica el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los imputados por la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez. La audiencia fue sobreseída porque los abogados de los imputados, Rafael Antonio Díaz Buche, supuesto cabecilla de una red de narcotráfico y criminalidad, recusaron a todos los fiscales a cargo de la investigación. El Consejo Nacional de la Magistratura publicó el reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, identificando que hay un plazo de 10 días para las observaciones y comentarios sobre el mismo. Entre los puntos del reglamento a tomar en cuenta para la evaluación se incluyen la cantidad de proyectos de sentencias elaborados y presentados por mes, la cantidad de proyectos de sentencias aprobados y rechazados por su respectiva sala, así como el tiempo promedio entre asignación de casos y presentación de proyectos de sentencias.
En aproximadamente 12 meses, el país no tendrá cárceles en hacinamiento y en 3 años no estará en funcionamiento el viejo modelo penitenciario, de acuerdo al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. El funcionario indicó que en la actualidad hay 16.000 reclusos de 26.000 internos en todo el país en condiciones de hacinamiento en centros penitenciarios no aptos para ser utilizados. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Kenia Lora, suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para coordinar con las misiones diplomáticas y consulares la devolución de los menores de edad residentes en el país o en el extranjero a sus padres o tutores legales. Vamos a finalizar en Sudamérica. El gobierno colombiano atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la autoría del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó más de 20 muertos y 68 heridos. El atentado fue perpetrado con un carro bomba cargado con 80 kilos de explosivo que fueron detonados dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, un centro que es referencia en formación policial en la región. Propuesta final. Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestra buena amiga, la politóloga Giovanni Corsino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Giovanni Pérez Corsino. Así es. Sí, usted es la que se inscribe en la teoría lo que pasa es que de erradicación del apellido. No, lo que pasa es que tengo preferencia por su madre, entonces... Bueno. Y así no puede ser. Pero no guarda relación con el feminismo. No guarda relación con el feminismo, pero ya hay otros países que han decidido que no haya que por ejemplo, el apellido sea por la letra del abecedario. Sí. O sea, que no tiene que ser el del padre adelante. Por elección simple. Exactamente, o el que se decida que sea. Pero no ya, se deje provocar. Ok, ya sí, porque... Buenas noches, Giovanni, ¿cómo se siente? Buenas noches a toda la República Dominicana y a este programa que sé que es un toque de queda. Me dicen que el televisor, este es el canal que se enciende a nivel nacional. Ay, Dios, los domingos a las 10 de la noche. Aliada nuestra. Sí. Mire, Giovanni, estamos en principio de año, pero pienso que este es el año preelectoral. Hay decisiones importantes por parte del propio organismo encargado de la organización del proceso como tal, que es la Junta Central Electoral. Los partidos políticos tienen que tomar importantes decisiones este año también. ¿Qué es lo que ve usted como politóloga? El escenario actual. Primero, confirmar aquí que como hemos dicho en intervenciones anteriores en este mismo programa, augurábamos la aprobación de la ley de partidos políticos. Ustedes recuerdan que cuando todo en el escenario en la República Dominicana estaba lleno de negatividad, yo vine y dije a este programa que tenía confianza en que esa aprobación de esa ley de partidos políticos iba a ser posible. De igual manera, creo que si hay voluntad política, y creo que los actores políticos están en esa dirección, se aprobará el proyecto de ley electoral, que no es otra cosa más que regular un poco el tema de la estructura de las elecciones como tal. Sí. Por supuesto, hay muchos temas pendientes. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo, por ejemplo, acabo de leer el artículo que escribiera el embajador Gedeón Santos, y por supuesto que ustedes saben que Gedeón Santos es un representante del danilismo. Y ahí vemos cómo el propio Gedeón Santos, que merece toda mi credibilidad y mi respeto porque es un intelectual a carta cabal, nadie podría aquí discutirle la capacidad técnica que tiene dicho embajador. De hecho, está representando al gobierno de la República Dominicana
ante organismos internacionales. De manera que Gedeón, y yo me inscribo en esa tesis, habla de los... ¿Qué es lo que plantea él en su artículo de esta semana? En ese artículo, Gedeón, de una manera maravillosa, de la que yo me inscribo desde el punto de vista de la ciencia política, más allá de los intereses que puedan palpitar en el escenario en la República Dominicana, Gedeón habla de cómo los terceros periodos son, y le llama periodos fallidos. Y por supuesto está pensando en que en un primer periodo un gobierno de turno goza de una luna de miel, de una creatividad propia de unas elecciones nuevas. Piensa que en un segundo periodo viene la copia del primer periodo, esa misma integración de políticas públicas que pudiéramos estar diciendo, bueno, las visitas sorpresa que fueron implementadas en el primer gobierno de Danilo Medina y continuadas en el segundo gobierno de Danilo Medina. Y entonces digamos que llega un momento en el que la población dice no a un tercer periodo. Pero en el caso de Danilo Medina, el propio Gedeón plantea, claro, no dice Danilo Medina, porque todavía él es un servidor público, esperamos que esto no le cueste el cargo a Gedeón de los Santos. Entonces, decía él, el problema está en que abocarse a una reforma constitucional es un peligro, es un camino tortuoso, es un camino espinoso, es un camino que podría generar turbulencia desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, que yo he venido diciendo también. Pero hay algo importante que tal vez Gedeón no tocó y que yo sí le voy a agregar a ese artículo que él escribió, y tiene que ver con que si se abocara a una reforma constitucional en la República Dominicana, además de esa aura de ingobernabilidad democrática, la República Dominicana ante los organismos internacionales perdería mucha credibilidad. Y ustedes ven que recientemente el propio CONET acaba de establecer de que ellos son garantes de la seguridad jurídica. Y yo le quiero establecer al CONET que el garante de la seguridad jurídica es el Estado debidamente constituido en la separación de los poderes y el respeto a la Carta Magna. Pero pienso, Giovanni, que nos hemos enfocado, o un grupo de personas se ha enfocado en el país, en el tema de la reelección o de la reforma a la Constitución, y el principal interesado o a quien beneficiaría no ha manifestado hasta este momento, hasta este domingo en la noche, que quiera ir a un tercer periodo. O sea que yo pienso que se ha creado en el país como una serie de movimientos por grupos, y el interesado, o sea, el presidente Danilo Medina no ha manifestado que quiere ir a un tercer periodo. Dijo que se referiría al tema en el mes de marzo, que ya no falta tanto para eso, pero pienso que hay una efervescencia como sin necesidad. Si la persona que beneficiaría el periodo en esta ocasión, ¿cuál es el tema por debajo, lo que no vemos, los que no somos politólogos? Bueno, le voy a decir lo que no ven, los que no son politólogos. Vemos una historia que el presidente Danilo Medina en la pasada gestión, cuando se reformó la Constitución, nunca dijo sus aspiraciones. Vemos un hombre pragmático, callado, que juega la estrategia, que juega a mover los hilos conductores detrás del poder. Y vemos entonces unos funcionarios dedicados a pedirle al presidente Danilo Medina que se reelija. Por supuesto, dejan de vista que hay que respetar la norma constitucional, y más allá de todo, lo grande del tema de la Constitución es que ha incluido un transitorio, que ese transitorio fue refrendado, incluido y solicitado por los danilistas, incluyendo la propia hermana, que es diputada. O sea, que quedan ellos de repente como mal parados porque fueron ellos ante una crisis electoral de un partido político en la República Dominicana. Ellos decidieron, para una salida de esa crisis, incluir el transitorio. De manera que la conducta que observan algunos actores políticos diciendo que el presidente estaría abocándose a una reforma constitucional no es producto de una aventura, no es producto de un pensamiento equivocado o errado, no, es producto de que hay una historia donde Danilo Medina planteó que iba a respetar y que no iba a buscar la reelección, y la buscó. Usted sabe que Danilo Medina no habló hasta meses antes de reformar la Constitución en el 2015, nos referimos. Entonces ya guerra avisada no mata soldados. Habría mucha gente, muchos ciudadanos que están diciendo Danilo Medina irá a hacer lo mismo que hizo. Evidentemente yo no me inscribo en esa tesis de que Danilo Medina reformará la Constitución para reelegirse, y le voy a decir por qué. Yo no me inscribo porque Danilo Medina tiene mucho que perder.
el que más tiene que perder ante una reforma constitucional, primero la República Dominicana, que de entrada los organismos internacionales, el ciudadano de a pie, los partidos de oposición, ese mismo CONET que habla de que garante del andamiaje jurídico, ya le está diciendo a usted por dónde andan los factores, los poderes fácticos. De hecho, creo también que la Iglesia Católica tiene que no se ha expresado en esos términos, pero hemos visto sacerdotes también adelantándose y diciendo al presidente Danilo Medina que no se debe reelegir. Hemos visto también pastores evangélicos diciendo claramente que no quieren que haya una reforma constitucional. Entonces, nada es aventurero, no es que vemos cosas que a lo mejor los medios de comunicación. Lo que sí sorprende, Johanna, es que los medios de comunicación, que son el garante, yo eso sí lo quiero dejar bien clara, cuando usted quiere saber la calidad de la democracia de un país, pregunte qué tan comprometidos o qué tan libre pueden ejercer su trabajo los medios de comunicación. Y esa libertad, por supuesto, no, pero implica aquí hay libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de actuación, libertad de línea editorial, libertad de expresarse libremente. No estoy diciendo que hay censura en los medios de comunicación, no. Estoy diciendo entonces que los medios de comunicación, lejos de establecer titulares diciendo que está impedida la reforma constitucional y convirtiéndose cada medio en un garante de la democracia, están aupando de alguna manera a que Danilo Medina pueda reelegirse. Y he escuchado comunicadores no comprometidos con esa democracia, que de hecho es el elemento principal de un periodista. Cuando un periodista le pregunta al presidente, digamos que cree el aura de que Danilo Medina está en reelección, en vez de crear el aura de que a Danilo Medina le está impedido constitucionalmente aspirar a la presidencia de la República Dominicana, no es lo mismo usted como periodista insistir en que le está prohibida a Danilo Medina la reelección e insistirle en que él va a modificar la Constitución. Recuerde que los periodistas también tienen intereses, sí, y preferencias. Y preferencias. Hay muchos que quizás estén de acuerdo con que no nos aboquemos a esta reforma constitucional, pero hay otros que sí entienden que es importante y que es positivo, lo entienden, partiendo no del fortalecimiento institucional, sino partiendo de sus intereses particulares. Hay de todo en el Estado, en el país. Así es. Entonces, Giovanni, ¿cómo ve usted que termine el asunto interno en el PLD? Por un lado, está el transitorio, está la prohibición que tiene el presidente Danilo Medina. Usted tiene a un presidente, Leonel Fernández, caminando detrás de esa candidatura con su aspiración y ahora en los próximos meses la formalización de esa precandidatura. Y un grupo de aspirantes a lo interno de esa organización, pero que los números no le favorecen. Parece que con Danilo fuera del escenario, sería un asunto plebiscitario alrededor de Leonel Fernández. ¿Puede eso ser así? ¿Puede ser seleccionado candidato único? ¿Le conviene al PLD que se promueva otra figura a lo interno de esa organización para ir a esa primaria abierta? Yo creo que el PLD puede tener su competencia interna democrática, porque ¿por qué no ir a una competencia interna? El propio Leonel Fernández ha sido el resultado de elecciones internas con niveles de aceptación y votación muy altas. Entonces, no le puede quedar duda a nadie de que a Leonel Fernández no tendría por qué temer a una competencia interna. Si, por supuesto, cada uno de sus competidores no suman un 7% entre todos. Vi una encuesta el otro día, pero era entre ellos mismos. Pero cuando se miden todos ellos respecto a Leonel, ellos todos no suman un 7%. Y por supuesto sacando a la doctora Cedeño de Fernández, que tiene su valoración y que es la compañera, fíjese cómo ella habla, mi marido, yo no soy vocera de mi marido, o sea, es su marido. Entonces, lo que podríamos estar viendo es que habrá un acuerdo político, eso sí yo lo puedo decir, habrá un acuerdo político entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Y creo entonces un poco en que deben bajar el tono los seguidores de Leonel Fernández y los seguidores de Danilo Medina, en aras de abrir una mesa de concertación democrática entre ambos líderes. Esa es mi sugerencia para ese partido. Pero los que están alterados en este caso son los leonelistas, los danilistas no están alterados. Yo no creo que la cosa haya que decir que los que están alterados son los leonelistas, porque a quien se le trajo a Quirino fue a Leonel.
Entonces yo no creo que el resultado de que lo que estén alterados sean los leonelistas. Pero es un proceso ya pasado, profesor. Bueno, pero yo lo que le estoy diciendo a usted que esa alteración es producto de que en algún momento han habido situaciones tensas. Sin embargo, yo sí creo que hay que apostar el entendimiento entre esos dos grandes líderes, que cuando Danilo salga del poder, no se va a hablar de José Ramón Peralta o se va a hablar de Gustavo Montalvo, se hablará de Danilo Medina, de la obra de Danilo Medina, que es una obra que hay que endilgársela al Partido de la Liberación Dominicana. La obra no es de José Ramón Peralta o de Gustavo Montalvo o de Franklin Almeida, que establecía claramente que él es parte del gobierno de Danilo Medina. La obra es del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, esa obra será utilizada para el candidato de las elecciones del año 2020 montarse bajo esa ejecución de gobierno. Sí. Miren, la historia tiene plasmado ahí, ha confirmado que cuando se dan las grandes divisiones a lo interno de los partidos, siempre aparece un segundo, aparece un tercero, y así ha sido, y aquí está demostrado. En el caso del PLD, ¿usted cree que esa concertación democrática, ese sentarse en una mesa, usted cree que eso sea posible? ¿Usted cree que no hayan heridas grandes que puedan, ni los grandes intereses que puedan impedir a un Leonel que camine libremente con esa candidatura y que pueda resurgir entonces una fuerza que penetre del principal partido de oposición u otro cualquiera que surja? Mire, lo que pasa es que impedir que Leonel sea el candidato a la presidencia es un poco difícil cuando él cuenta con la base del apoyo del partido, porque las elecciones se ganan con los ciudadanos de a pie. Las elecciones no se van a ganar con el comité político, las elecciones se van a ganar con cada ciudadano que está inscrito en ese partido, recuerde que será primaria abierta, pero en el caso de las elecciones ya, recuerde que se gana con la votación de la ciudadanía general. Y ahí Leonel Fernández ha demostrado que es garante de la simpatía de los ciudadanos. Usted ve como el tema de los yaniqué, que armó un arboroto y recibió de una vez la aprobación y los medios de comunicación se hicieron eco. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Pero lo que le quiero decir es que Danilo Medina, yo apuesto a un Danilo Medina, que creo que Danilo Medina es un hombre prudente, creo que Danilo Medina es un estratega en términos de actuación política. Entonces yo no creo que Danilo Medina vaya a actuar en contra ni de su partido, ni del presidente de su partido. Yo sí creo en que Danilo Medina y Leonel Fernández se sentarán en una mesa de diálogo, se sentarán en una mesa de negociación, verán qué le conviene a cada uno de ellos y entonces digamos que yo pienso que eso será lo que pasará con el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, muy bien. Pues gracias, profesora Giovanni Pérez Corsino, por participar con nosotros esta noche. Creo que ha quedado todo claro en función a su planteamiento histórico que siempre comparte con nosotros aquí. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Propuesta Final. No se vayan. Bueno, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro tomó juramento para un nuevo mandato hasta el 2025, con el desconocimiento de la mayoría de los mandatarios de la región. Ese es el tema de nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández esta noche. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joana y Alexander. Hemos escuchado incesantemente el nombre de Juan Guaidó. Se trata de un, hasta hace poco, desconocido diputado opositor venezolano, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, el último bastión de quienes rechazan el régimen del presidente Nicolás Maduro. Pero no es precisamente por esto que el joven de 35 años de edad se ha convertido en uno de los más prominentes líderes de la oposición. Todo es gracias al último chasco del oficialismo, producto de su detención por un par de horas el pasado domingo por parte de agentes del Servicio de Inteligencia, a los que el gobierno acusó de actuar de manera unilateral. Pero el daño ya estaba hecho y la repercusión de este nuevo abuso contra la democracia y el Estado de Derecho encontró el rechazo internacional. La situación de este otrora rico país se complica con el pasar del tiempo.
la carencia de artículos de primera necesidad, la burla de una claque gubernamental ajena al dolor de todo un pueblo y el éxodo masivo a otras naciones no hacen más que dejar al desnudo el desmadre que allí se vive. Y por si todo esto fuera poco, el pasado jueves se juramentó Maduro para su segundo mandato hasta el año 2025 ante el desconocimiento de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima, que reúne a la mayoría de países latinoamericanos. Así que me sigo preguntando cuánto más podrá aguantar ese vapuleado pueblo. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el reglamento de evaluación para los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Su próxima reunión es el 30 de este mes, entonces ahí se va a conocer si ha habido alguna objeción por parte de la población o alguna organización de la sociedad civil sobre la evaluación que se le va a hacer a los magistrados, que se aprobó que sea televisada, como había solicitado los miembros de la segunda mayoría, que es el PRM, José Ignacio Paliza, el senador, y Josefa Castillo, la diputada. Sí. Va a ser televisiva, pero solo podrá cuestionársela a los magistrados sobre su desempeño durante estos 7 años en la Suprema Corte de Justicia. O sea, no puede cuestionársele porque ese era el temor de empezar a preguntarle de cosas que pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia o temas ya tratados sobre esas decisiones de los magistrados. Es sobre su desempeño, o sea, sobre la labor que han ejercido en la Suprema Corte de Justicia y otras personas. Entonces, a partir de la publicación del cronograma del próximo día 30 de este mes, entonces ahí llegarán entonces los nuevos, los que tienen deseos de integrar, de ser parte de la Suprema Corte de Justicia. Así es, pues que la Virgen de la Altagracia la colme de bendiciones. Sí. Dándole a usted todo su merecido. Muy bien. ¿Le parece bien? Sí. Diga amén. Amén. Será entonces hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Buenas noches.